Bueno, entonces esta semana vamos a explorar un poco ya el tema en Project directamente, ¿sí? Eh, Qué elementos de planeación y control podemos evidenciar, pero con la premisa de que vamos a tratar de integrar la concepción que tiene el PMI acerca de la planeación del proyecto, ¿sí? Y bueno, alguna herramienta que tenemos a la mano para calcular cosas o para estimar cosas, ¿cierto? Para dejarle un poco menos cosas a la decisión del grupo o a la planificación de pronto empírica o general que podamos implementar, ¿no? Entonces, voy a mostrarle un poco sobre los componentes de programación, lo mínimo que se debería exigirle a un contratista. Esta semana seguimos en la posición de la organización del contratista, ¿sí? Entonces, hacemos parte de la creación de la programación, ¿listo? Y ya la próxima semana, pues nosotros ya la revisamos como interventores y hacemos los ajustes y las modificaciones que veamos convenientes ya como interventores para poder solicitárselas al contratista, ¿no? Esto es como un profesor, ¿no? Cuando un profesor hace observaciones a un estudiante, es porque él sabe cómo se hacen esos cambios o él sabe cómo se hacen esos arreglos o esas mejorías que tiene esa observación, ¿sí? Como decirle, bueno, yo le digo, haga una viga de 30 por 30 y no de 25 por 25, pero ¿por qué, no? ¿De dónde viene la observación? Ya lo he hecho antes, y si lo he hecho antes, ¿dónde está? Entonces, más o menos es como la idea de la semana 3, ¿sí? Y en la semana 2 pues vamos a terminar el project ya con lo mínimo que debería tener para entregarlo, ¿listo? Em, Luego miramos la ruta de aprendizaje y la actividad número 2, ¿ok? Entonces, hablamos un poco de PMI, ¿sí? Y qué necesita para poder iniciar la programación de obra. La semana pasada vamos a complementarla el día de hoy. Y también vamos a hablar sobre esos principios de programación y todo lo que tiene que ver con el cronograma de obra que se quiere adoptar, ¿no? Entonces, primero, PMI plantea que la planeación es un dominio de la séptima edición y la gestión del tiempo es un área de conocimiento de la sexta edición. Pero en ambas ediciones tienen el concepto de tiempo o cronograma porque viene añadido a los procesos necesarios para que usted pueda concluir el proyecto. Es decir, si usted quiere terminar un proyecto a tiempo, la organización PMI nos dice, bueno, pues haga un cronograma porque es la única forma de organizarse, ¿sí? Y ese cronograma debe ser algo ya general del proyecto, no puede ser de manera individual o de pronto eh, un cronograma que de pronto no tiene, no sé cómo explicarlo, un fundamento teórico, ¿listo? En un segundo acá, explico. Digo que me salió acá un mensaje. Bueno. Ok, bueno. Entonces, la idea es que a través del PMI busquemos unas opciones válidas. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos plantean ellos, bueno, sepa cuáles son las cantidades de obra, ¿sí? Eso es lo primero que nos plantean. Y con las cantidades de obra, yo puedo empezar a evaluar el proyecto, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy que con la cantidad de obra es que se puede estimar el tiempo del proyecto, ¿sí? Y eso es muy importante para la ejecución de la actividad, ¿sí? También debes saber cuáles son las horas de trabajo, los días que se trabajan, las semanas, etcétera. Y lo vimos la semana pasada, ¿no? Creando un calendario inicial del proyecto, ¿sí? Cómo se va a ejecutar, dónde se va a ejecutar, ¿sí? De igual manera, nos piden revisar y definir las actividades y recursos, es decir, identificar y documentar las acciones específicas para entregar el proyecto, ¿sí? En pocas palabras, para ejecutar el proyecto como tal. ¿Qué es eso? Pues conocer las especificaciones técnicas, conocer el listado con su ID o con su ítem identificador y tener en cuenta cuáles actividades tienen predecesoras y sucesoras, es decir, cuáles son los supuestos de las actividades. ¿Ok? O sea, que haya un conocimiento general de cómo se va a desarrollar la obra. No pide experiencia, pero sí pide conocimiento de las actividades.
Entonces, si tenemos una EDT como esta que está acá, que la van a explorar en el módulo siguiente, justamente en el módulo siguiente, que les toca conmigo también, creo, bueno, no se va a confirmar, tienen un componente como este y ustedes lo pueden armar, lo pueden revisar, ¿cierto? Y controlar. Pero acá como estamos programando, pues ya deberíamos tener uno, que es este que está acá, ¿ok? Entonces, este que está acá tiene la premisa de que la numeración es un orden secuencial. Cuando no es un orden secuencial es porque el formulador del proyecto de alguna manera no tuvo en cuenta la gestión del proyecto, sino que simplemente copió y pegó, ¿sí? Esto de copiar y pegar es algo muy común desde la universidad hasta el ejercicio profesional, ¿sí? Pero hay que saber utilizar ese copiar y pegar siempre, ¿ok? Entonces aquí simplemente vamos a chequear de que el orden que tienen los ID, los identificadores, los numeritos, los ítems que están acá, sea un orden lógico, ¿no? Y si no lo es, pues de una vez hacer el llamado a qué actividades de pronto están de pronto mal organizadas, ¿ok? Por ejemplo, en el que ustedes tienen, en el programa que ustedes tienen, la semana pasada copiamos las actividades al project y yo creo que ya se habrán dado cuenta de algunas actividades que se ven como que ubicadas de manera incorrecta, ¿no? Por ejemplo, acá, si pensamos un poco en el tema del plan de manejo de tránsito, ¿cierto? Pues yo podría hacerlo desde el principio, ¿no? O sea, ubicarlo acá en las primeras actividades para hacer ese chequeo y ese control antes, ¿no? El acondicionamiento de baños, por ejemplo, debería hacerlo desde el día en que puse el campamento, ¿no? Entonces deberían ser actividades contiguas, ¿no? Y bueno, en esencia la conexión de energía y esto, bueno, esto debería hacerlo después del campamento, ¿no? ¿Sí? Generalmente preliminares tiene esa premisa de que no hay un orden, parece muy lógico, pero las demás sí ya tienen que venir en orden, ¿no? Por ejemplo, dice construcción de vigas aéreas, ¿sí? Y luego viene el suministro de la malla, ¿sí? Para la placa aligerada. Oiga, pues digamos que yo podría hacer el suministro de acero de la placa y el de las vigas al mismo tiempo, ¿no? Entonces son observaciones que pueden surgir alrededor de la EDT, ¿no? Y que debemos identificar para poder luego hacer la secuencia, ¿sí? Bueno, dentro de esa lista de atributos, revisar obviamente también otros datos relacionados con el proyecto para saber todo materiales y todo lo demás. Y ya cuando empezamos a programar, ya abrimos Project como tal, entonces tenemos tres variables que se necesitan acá en el proyecto. Una es estimar la duración de las actividades, otra es secuenciarlas y la otra es estimar los recursos. ¿Listo? No hay un orden real para estas, se pueden hacer en cualquier orden, ¿sí? Eh, por ejemplo, en pregrado yo explico primero secuencia y luego las otras dos, ¿sí? Pero pues aquí voy a empezar con estimación de duraciones, que sería lo correcto, ¿ok? Entonces, ¿para qué se hacen estas cosas? Pues obviamente se hacen para poder generar un cronograma, ¿no? El cronograma es ese componente o ese modelo que permite ejecutar de manera secuencial y de manera organizada la obra, ¿sí? La séptima edición, por ejemplo, ya no tiene la gestión de tiempo implementada en el documento del PMBOK, sino que tiene unos pasos, ¿no? Y le dicen, oiga, mire, usted debería hacer esto así, 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 así. Entonces, miren, por ejemplo, que en la séptima edición le dice, primero haga la secuencia y luego estime la duración, en el paso 3. Y luego ahí sí asigne o estime las personas. Y al final ajuste, ¿no? Y justamente vamos a hacer hasta el paso 4 esta semana y la otra semana hacemos el ajuste, ¿ok? Ya como el papel de interventores. Bueno, entonces voy a empezar por estimar duraciones, me parece lo más adecuado, pero como les digo, este orden no es obligatorio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es estimar las duraciones? Es un proceso en el cual yo puedo determinar la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar actividades de obra. ¿Ok? Y cuando hablo de periodos de trabajo necesarios, debo incluir tres variables, ¿no? Primero, conocer la obra, ¿no? El modelo. Entonces, ya hay herramientas como Revit o como Archicad que permiten detallar en 3D el proyecto como tal, ¿vale? Entonces yo puedo saber cómo se compone, qué viene primero, qué viene segundo. Yo les compartí un modelo a ustedes, ¿no? Que les puede servir para entender un poco. Debe tener los rendimientos de la obra.
Los rendimientos de la obra pueden ser definidos como el tiempo necesario para ejecutar cierta cantidad de obra o como la cantidad de obra necesaria en un tiempo específico. Es más, los libros de gerencia de proyectos al rendimiento también lo llaman la productividad, dependiendo de la fórmula, ¿ok? Entonces hay que saber identificarlo. Y de igual manera, pues saber calcular las cantidades de obra, ¿no? Tener el conocimiento básico de matemáticas para tener las cantidades y llevarlas luego al proyecto. De eso consiste más o menos el proceso que estamos desarrollando. En esta parte, la idea es definir cuantitativamente cuál es el rango de tiempo que se utiliza para la ejecución de las actividades. Aquí en Project vamos a ver que el rango de tiempo mínimo es medio día o un día, ¿listo? Ustedes como grupo lo van a definir, no es obligación ceñirse a lo que yo diga acá, pero por lo menos deben definir cuál es su unidad de medida básica, ¿sí? Y lastimosamente en Project no se puede tener una idea del más o menos tiempos de retraso, ¿sí? Eh, Directamente a menos de que se programe la actividad de obra. Entonces hay que programarla, entonces cuando la programemos vamos a tener esos más o menos días de retraso que pueden tener la actividad y de ahí se pueden sacar probabilidades y otros datos ya más adecuados, ¿ok? ¿Cómo vamos a obtener el tiempo? Bueno, mi propuesta acá es basarnos en los análisis unitarios, ¿ok? Y es una propuesta que ya ha sido comprobado en muchísimos lugares del mundo, en el cual si usted hace un análisis unitario bien, pues su programación va a quedar bien, ¿listo? Lo correcto sería primero programa y luego hace el análisis unitario, ¿no? Pero pues digamos que acá en Colombia lo más común es encontrar análisis unitarios y no tanto encontrar programaciones, ¿sí? O datos de programaciones, aunque sí existen, ¿ok? Entonces esta es una base de datos que se llama SIPE, ¿sí? Está en internet, lo pueden buscar como generador de precios SIPE, ¿vale? Y van a encontrar unitarios de muchas actividades de obra. En esos unitarios vamos a buscar la casilla de rendimientos o la casilla de horas de trabajo, de la mano de obra o de los equipos. Dependiendo de la actividad, si la actividad es netamente maquinaria, se busca el rendimiento de la maquinaria. Si es de mano de obra o depende de los trabajadores, pues se buscan los trabajadores. ¿Ok? Esto también lo podemos hacer con cualquier base de datos, ¿no? Aquí yo abro la ventana a que puedan trabajar con bases de datos de las gobernaciones, de las alcaldías, de los institutos de desarrollo urbano, ¿sí? De cualquier entidad que sea fácil de encontrar la información en Internet, ¿ok? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si bien CIPE es una base de datos pues bastante confiable, a veces se descacha porque viene de datos de otro país, ¿listo? Que fueron acomodados un poco a lo que tiene acá Colombia. En el otro corte alguien me decía, profesor, pero es que en la vida real los rendimientos que colocamos en los análisis unitarios no son reales. Pues eso está mal, ¿sí? Aunque sea una práctica común que el rendimiento sirva para ajustar el costo del proyecto, el rendimiento debe ser una medida que el interventor y el contratista tienen para poder luego revisar el desempeño del proyecto, ¿sí? Entonces, miren acá, por ejemplo, en mano de obra, vengo esta casilla, por ejemplo, la base de datos de CIPE, en esta página que ya les mostré, ¿vale? Vamos a ver que el rendimiento dice 0,18 y aquí en la unidad de medida dice horas. ¿Qué significa eso? Que lo que tenemos ahí son las horas cuadrilla de trabajo de estas personas, de este oficial y de este ayudante, ¿ok? También hay otras bases de datos conocidas como Construdata, ¿no? Esta es más conocida por ustedes, que maneja la misma referencia, ¿no? Entonces, si encuentran bases de datos de Construdata libres, sin pago en Internet, o ustedes tienen acceso a ellas, pues pueden tenerlas también. Esto de trabajo de hora cuadrilla es lo que se denomina como el rendimiento, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por cada 0,18 horas trabajo 1 kilogramo de la actividad. ¿Por qué 1 kilogramo? Porque es la definida por el análisis unitario. Entonces aquí estoy diciendo que en la dedicación de los obreros y el oficial, el ayudante y el oficial, es 0,18 horas cuadrillas sobre 1 kilogramo. Esto aplica para todas las actividades, solo que las actividades no siempre tienen kilogramo acá, puede ser metro cúbico, metro cuadrado, metro lineal, etcétera, etcétera. ¿Sí? A esto que se le llama el rendimiento, nos da una idea de cuánto tiempo me demoro para ejecutar 1 kilogramo de la actividad, que en este caso es la instalación de acero laminado. ¿Ok? Eso es una variable bastante interesante.
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué pena con usted. Estábamos en un link diferente al de la clase y hasta nos pudimos conectar a Tranquilo. su clase. Si usted nos puede de pronto contextualizar un poquito el tema, qué pena. No, estamos No, empezando. estamos en tema. Estamos empezando a explicar cómo calcular el rendimiento y por ahora simplemente estoy contándoles que hay que buscar una base de datos con unitarios y buscar las horas cuadrillas. ¿Listo? Por ahora, digamos, no he hablado mucho. Igual ya tengo grabado todo y en la grabación se las comparto para que puedan revisar. ¿Listo? No se preocupen. Vale, vale, qué tal. Vale. Listo, vale. Bueno, ojo, sí, hay que chequear arribita, dice semana, ¿no? Ya estamos en la semana 2 en este lado, ¿no? Bueno, entonces buscamos la hora, el rendimiento y lo que hacemos para verlo un poco más claro es convertirlo en lo que se llama la productividad, ¿no? ¿Cómo chequeamos que esto en la vida real se realice? Bueno, primero en la vida real, para que esto tenga sentido, el obrero, el ayudante, el oficial deben tener las instrucciones necesarias para entender la actividad de obra o deben saber cómo se hacen las actividades, ¿sí? Se debe disponer de los materiales y la calidad de los equipos necesarios. Es decir, no puedo partir del hecho de que siempre voy a tener problemas en la entrega de materiales, que no voy a tener toda la herramienta. No, siempre hay que tener claro que los rendimientos de obra se miden y se midieron en su momento con toda esta disponibilidad. Y por último, pues que siempre el trabajo esté supervisado para que no hayan tiempos adicionales en la actividad que de pronto no están cuantificados. ¿Ok? Entonces, si se hacen estas tres variables, esto que está acá es un rendimiento. ¿Listo? Es un rendimiento adecuado. O puede ser validado en obra. ¿Cómo lo convierto en productividad? Puedo hacer una división, ¿cierto? Y decir, venga, un día son 8 horas, entonces tendría un rendimiento por día, ¿sí? 0,0225 días por un kilogramo. Bueno, este parece un número mucho más pequeño, pero me ayuda a entender un poco que por cada 0,18 horas que dediquemos a una cuadrilla, se va a construir un kilogramo de acero. Y lo convierto en productividad haciendo el inverso. Si divido 1 sobre esto, o hago una regla de 3, puedo obtener que requiero un día para ejecutar 44,44 kilogramos. Hagan el divisor, ¿no? 1 sobre 0,0225 me da 44,44 kilogramos. Esto se le llama el rendimiento teórico o algunos gestores de proyectos lo llaman la productividad. ¿Ok? Pero es la productividad ¿para quién? Para un obrero, ¿sí? Un oficial y un ayudante. Si quisiera tener dos oficiales, dos ayudantes, ¿sí? ¿Qué haría? Una regla de tres, ¿vale? Entonces yo podría decir, oiga, si yo tengo una, una cuadrilla o dos cuadrillas, dependiendo de lo que tenga, con un rendimiento, con una productividad, ¿cuánto sería para una cuadrilla específica? Imagínense que quisiera dos en vez de uno, ¿sí? Pues entonces tendría dos cuadrillas en eso, ¿cuánto hace una? ¿Listo? ¿Qué es lo apropiado? Siempre lo apropiado es trabajar con una cuadrilla para calcular rendimientos, ¿sí? O con el rendimiento de alguno de estos dos, ya sea el ayudante o el oficial. Ustedes lo pueden definir, ¿vale? O pueden trabajar de manera pesimista, es decir, buscar alguno de los dos rendimientos y basarse en el que tenga los dos. Aquí tienen exactamente el mismo y fíjese que no lo sumé, ¿no? Sino que cogí fue uno de los dos, ¿sí? Bueno, en realidad es el mismo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que con el rendimiento yo puedo tener claridad de cuánto voy a ir ejecutando. Si pensamos que la cantidad de obras son 200 kilogramos que tengo que ejecutar, pues simplemente la duración será siempre la cantidad de obra dividida sobre el rendimiento, ¿sí? Si hago esa división, me daría 4,5 días. Si mi unidad de medida es mediodía, este sería mi tiempo para desarrollar la actividad. Pero si mi unidad de medida fuera el día completo, entonces esto no sería 4,5, sino que serían 5 días. ¿Listo? Esta aproximación me permite a mí definir entonces cuál es el tiempo que voy a colocar en el project, ¿no? Recuerda que en el project hay una casilla de duraciones, ¿no? Esas duraciones no se inventan, no se sacan del sombrero, se sacan de un rendimiento real o del presupuesto que esté planteado de manera real, ¿no? Estamos asumiendo de que se hace un análisis muy detallado de cómo obtener el rendimiento o qué rendimiento voy a plantear yo en mi proyecto, ¿ok?
Como en este proyecto no tenemos análisis unitarios, ustedes van a buscar análisis unitarios de actividades que se nombren igual, que sean similares, y van a traer los rendimientos para hacer este cálculo. ¿Ok? Aquí se les recomienda, obviamente, que se dividan el trabajo. ¿Ok? Para eso son los equipos. Entonces, ustedes hacen, por ejemplo, tal persona hace el capítulo preliminar y estructuras, otro hace acabados, el otro hace redes, ¿sí? Y empiezan a hacer esa búsqueda de datos para que presenten en la actividad número 2. ¿Ok? Aquí les muestro algunos ejemplos y ustedes le pueden dar clic en estas diapositivas, que por cierto, vamos a guardarlas en su carpeta porque creo que no están guardadas para que ustedes le puedan dar clic. ¿Sí? Recuerden que las carpetas se las envié la primera semana, ¿no? Y ahí no están, voy a guardarlas. Ingeniero, disculpe, ¿será que nos regala ese link otra vez en el grupo para tenerlo? Porque como yo apenas ingresé fue Listo, esta semana que pasó. Yo te agradezco mucho. listo, sí, señor. Vamos a ver. Bueno, ahí de todas maneras en los correos, siempre tú miras hacia abajo el correo y ahí te salen más los correos anteriores, ¿no? Ahí les mandé por el chat, solamente como les digo, tienen acceso a los que estén en mi correo institucional. Eh, los que no, pues chequen el correo nuevamente, ahí está el enlace en la parte de los correos anteriores, ¿sí? Si no, me escriben y yo les vuelvo a enviar a cada uno independiente, ¿no? El que le haga falta, porque creo que los demás lo tienen. ¿Listo? Bueno. Esa es la primera etapa, ¿sí? Segunda etapa, ¿sí? Seguimos con los principios. Secuenciar las actividades. Entonces, esto sí es lo más lógico, ¿no? Eso lo hacemos hasta en Excel, ¿vale? Y es que a cada actividad le voy a asignar una predecesora y una sucesora. Ese proceso se tiene que realizar cuando yo identifico y documento las relaciones que existen entre las actividades. Es decir, que si yo no he hecho la obra nunca o no he hecho obras de ese tipo, yo puedo ir a buscar, investigar de cómo sería la actividad para poder relacionarla con las otras, ¿no? Esta relación puede ser en actividades sueltas, o sea, paquetes de trabajo, o pueden ser con hitos. ¿Listo? La idea es que la relación sea entre todo lo que existe en el proyecto y allí se pueden o puede ser necesario incluir adelantos o retrasos. ¿Para qué? Para obtener una secuencia como la que vemos en la imagen, donde yo pueda ver flechitas saliendo de actividades y entrando a otras, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer esta semana, tratar de generar este tipo de secuencias en donde yo pueda ver quiénes se unen con otros. A este proceso que lo va a hacer directamente Project, de organizar y de relacionar las actividades, se le llama el método de diagramación por precedencias o PDM, que es un método que utiliza, una técnica o método que utiliza un modelo de programación a través de secuencias para mostrar gráficamente cómo deben ser ejecutadas las actividades en la vida real. A este proceso se le añade, pues obviamente que es una forma visual muy cómoda de ver las actividades de ejecución. Y también se le llama diagrama de Gantt o red lógica, en honor pues, al precursor de este tipo de técnicas, ¿sí? En organizar las actividades de obra a través de un cronograma de esta tipología con barras, que fue el señor Henry Gantt. Esto ya es una técnica que se utiliza hace muchísimos años, ¿sí? Y como les comentaba en la primera clase, pues Project es una herramienta que también está activa desde hace muchísimos años, ¿sí? Pero como no es obligación en muchas entidades, pues la gente lo sigue haciendo en Excel, que en Excel no hay pues herramientas, digamos, interesantes. Lo vamos a ver con más detalle en la semana 3. Entonces, ¿qué dijo Gantt? Bueno, organice sus actividades y diga qué actividades se relacionan unas con otras, cuáles son predecesoras, o sea, vienen antes, o cuáles son sucesoras, vienen después. Pero eso sí, cuando organice, tenga en cuenta la relación, la dependencia entre actividades o tareas, ¿sí? Que si una actividad termina y la otra comienza, es una relación fin-comienzo, o en Project FC, ¿sí? Que si una actividad comienza al mismo tiempo, son relaciones CC, comienzo-comienzo. Que si las dos actividades terminan al tiempo, son actividades FF o final-final. Y que si alguna actividad
para que comience tiene que darle terminación a otra, pues es comienzo a fin. Las tres primeras sí las tiene Project y son fáciles de escribir y vamos a ir allá a agregarlas. Eso sí, cada una de estas relaciones define pues que quién es predecesora y quién es sucesora, o cuáles actividades son en paralelo, o cuáles actividades no son en paralelo. Depende de lo que se vaya a ejecutar en la obra, ¿sí? El adelanto y el retraso se agrega a través de la opción CC más N días o FC más N días. Esto sí, con el fin de detallar que algunas actividades no comienzan siempre al mismo tiempo, sino que están desfasadas. Ese es el tiempo de retraso que pueden tener. O en su debido caso, pues yo pueda asignarle tiempos adicionales para tener de pronto espacios de trabajo entre los trabajadores, ¿sí? Este tipo de procesos se realizan cuando ya uno tiene un poquito más de experiencia en programación. Entonces yo siempre les digo, si usted está empezando en programación, solamente utilice la herramienta FC, ¿listo? Pero si ya usted conoce el tema, pues empieza a agregarle CCs, más N días, menos N días, porque también puede utilizar el menos, ¿ok? A la hora de ejecutar el cronograma de obra. Y bueno, terminamos finalmente con el componente de estimación de recursos. ¿Esto de qué se trata? Pues es un proceso en el cual usted establece la cantidad de materiales, recursos humanos, equipos o suministros requeridos para ejecutar una actividad. El programador no debe bastarle con estimar la duración y organizar de una manera lógica el cronograma, sino que también debe pensar en los recursos que se van a designar para cada actividad. En este módulo solamente nos vamos a encargar de hacer esa evaluación desde el punto de vista del recurso humano, pero en el módulo siguiente de planeación de obra van a ver que se pueden concentrar en la revisión de suministros o materiales, ¿sí? ¿Por qué es importante este tipo de revisiones? Porque al yo hacer revisiones de recursos, estoy considerando que ya he estudiado los planos o las cantidades de obra. Esto se llama en la vida real, en la gestión de proyectos, el análisis geométrico. También demuestra que usted tiene claro cómo se va a ejecutar la actividad, es decir, cuál es el proceso constructivo. Esto se le llama el análisis estratégico. Y al final tiene en cuenta pues que usted conoce cuáles son las reglas que juegan alrededor de la actividad de obra, ¿cierto? Cuáles son los costos, si hay algunos permisos que hay que sacar, si hay regulaciones, si hay normativas, si hay profesionales involucrados, etcétera, etcétera. Esto se llama el análisis del entorno. Y estos tres análisis son los que se deben realizar después de que está programado el proyecto para entender cómo se ejecuta el proyecto. Digamos que desde el punto de vista teórico, lo que les voy a pedir acá es simplemente lo siguiente. Busquen su EDT, que ya la tienen, ¿cierto? Sus actividades. En la EDT, miren cómo se llama la actividad. Luego busquen su especificación técnica y en la especificación técnica busquen los recursos, ¿sí? Y el recurso que nos va a interesar por ahora es el recurso de mano de obra, ¿vale? Pueden asignar recursos de materiales, equipos, lo vamos a ver ahorita en Project, es opcional, ¿vale? Pero el importante acá, el que voy a vigilar yo, el que vamos a vigilar nosotros como interventores supervisores en la tercera semana, es el de mano de obra, ¿ok? Y bueno, yo le he dado aquí unos apellidos a la mano de obra. A mí me gusta trabajar con cuadrillas, pero también se podría trabajar con oficiales y ayudantes. Eso sí, habría que definir cuál va a ser la base de la actividad, si los oficiales o los ayudantes. Bueno, tenga en cuenta que si el proyecto finaliza un día y tiene una cuadrilla de uno por uno, es decir, un obrero y un oficial, cuando usted le agrega más gente, siempre se va a disminuir los tiempos, ¿ok? Y eso lo vamos a ver directamente en Projects, ¿vale? Para lo cual le pido que lo vayan abriendo en cómo quedó, o cómo quedó en la primera semana, perdón, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en esta semana para la actividad? Primero vamos a estimar las duraciones. Luego hacemos el diagrama de Gantt. Luego asignamos los recursos. Y finalmente vamos a crear un componente de la programación que se llama la ruta crítica. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer esta semana y eso es lo que vamos a entregar. ¿Qué día finaliza el proyecto? Lo que le dé. ¿Listo? Lo que le dé por ahora. En la tercera semana ya vamos a restringir y yo les voy a decir, miren, no, el proyecto tiene que terminar este día por términos contractuales. ¿Listo? Pero por ahora ustedes, con sus estimaciones y sus cálculos, van a decirme cuánto va a durar. ¿Ok? No sé si hasta ahí está